De los creadores de Jubilación a los 67 llega ahora Jubilación a los 70. Newsdiario.es. El Círculo de Empresarios plantea retrasar la edad de jubilación más allá de los 70 años. Elplural.com. El Círculo de Empresarios pide elevar la jubilación por encima de los 70 años. Las provincias. La última receta para las pensiones, jubilación de los 68 a los 72 años. La Razón. La jubilación a los 70 años para salvar las pensiones. ¿Qué opinan desde el gobierno? Europa Press. Montero pide abordar de manera serena el debate de retrasar la jubilación a los 70 años como plantean los empresarios. Europa Press. Escrivá descarta la jubilación a los 70 años. La propuesta tampoco es tan novedosa. En el 2009 algunos ya la planteaban. Hoy.es. Las cajas de ahorro proponen la jubilación a los 70 años. ¿Es un globo sonda para que nos preparemos? ¿Las pensiones pueden soportar casi 30 años de jubilación? ¿Tenemos asegurada nuestra pensión? Da un poco de miedo, ¿no? Parece que, bueno, que igual no nos podemos jubilar nunca en este caso. Hablábamos de los jóvenes, de dar estas ayudas. Se habla a la vez de que no se llega a pagar pensiones y lo que vamos a hacer es trabajar y trabajar. ¿Qué opinan de esto? ¿Les parece a usted? Bueno, a mí me parece una cosa interesante. Bueno, yo tengo más de 70 años. En la universidad nos permiten jubilarnos a los 70 años. Y entonces pasamos a ser profesores eméritos. Yo creo que la jubilación debería de señalarse tal como la tenemos ahora en España, los 65 años o 65 años y 6 meses en concreto, pero luego dejar que fuese voluntaria. Es decir, hay personas que, bueno, pues en mi caso, estoy hablando desde mi caso, en que nos encontramos perfectamente activas, con ganas incluso de continuar, y yo, aunque estoy ya emérita, continúo dando clases en la Universidad de los Mayores, podríamos decir. Sigo en proyectos, sigo en Real Academia de Ciencias, perfectamente con toda la actividad que se me permite. Lo que quiere decir que podríamos señalarla voluntariamente, dando un incentivo para la persona que se jubile más tarde, pero permitiendo que la persona que lo desee pueda jubilarse a los 65 años. Desde mi punto de vista, lo ideal sería una jubilación voluntaria, de manera que hay personas que se pueden mantener activas a los 70 e incluso más, y hay personas realmente también dependiendo del tipo de trabajo. Hay trabajos físicos que realmente no se podrían mantener hasta los 70 años. Y ahí se entendería una jubilación incluso previa a los 65. En este caso sí que sería revisable y que fuera condicionada desde el punto de vista médico. Pero lo ideal es que fuera una jubilación voluntaria. Señor Lajara. Completamente de acuerdo con Victoria. No puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, yo creo que hay personas que pueden trabajar y quieren trabajar más allá de los 70 años, no solo mejor haciendo la misma función que hacían antes, quizás un poco más liberada por tiempo sobre todo, sino aportando ese conocimiento, ese modus operandi, esa asesoría, consultoría, hablar con los jóvenes que ahora empiezan esa profesión y que seguramente les puede dar con esa información mucho más chance para poder llevar a cabo su trabajo de mejor manera. Esto que ahora casi no se hace debería de implementarse, y la gente mayor tiene ese potencial que los jóvenes no tienen, obviamente, porque no tienen la experiencia, y los mayores sí que la tienen. En cualquier caso, y además hay que analizar también un poco por qué hemos llegado a este punto. Básicamente porque llevamos 25 años, 30 años que las políticas que se tenían que haber realizado no se han hecho. Y ellos lo sabían, y lo que hacían cada uno de los gobiernos es dar la patada a la lata correspondiente hasta que rebotara al frontón, y al siguiente pues ya le tocará y hará lo que tenga que hacer, ¿no? Que no hacía nada, claro, porque aquí para hacer algo hay que mojarse. Y hay que mojarse perdiendo votos, esto es así. Hay que tener pues la conciencia de Estado y hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer no lo han hecho ni en 25 años, ni lo han hecho ahora, ni creo que lo van a hacer.
Lo más fácil es decir que vete hasta los 70 años y otra patada le daremos a la lata para que vuelva a rebotar. Esta cuestión se resuelve fácilmente aplicando otras políticas de recursos de seguridad social y de impuestos, sobre todo. A lo mejor, si esto hace 25 años, 30 años hubiese dicho que el que no quiera pagar seguridad social, su propia seguridad social, se la pague a sí mismo, pues ahora en estos momentos ese problema pues no lo tendríamos, porque hay mucha gente que se estaría jubilando y se estaría pagando su propia jubilación porque ha ido embolsando una parte o como lo haya hecho, ¿no? En Austria, sin ir más lejos, existe la mochila austriaca, que era una de las opciones que ya se tenían hace 25 años. Bueno, y muchas más opciones que han podido acometer, ¿no? Ya no estoy hablando de irnos al modelo que hay en Estados Unidos, que a lo mejor también podría ser parte de ello, ¿no? No tiene por qué haber un modelo bueno, puede haber un mix de modelos, pero es que no han hecho nada. Absolutamente nada, ni Zapatero, ni Rajoy, ni este señor, nada, cero. Además, lo que comentaba usted, ¿no? Que también depende del trabajo que se tenga, permite jubilarte antes o después, o incluso hay personas que todavía no se han jubilado, que empezaron a trabajar con 14 años y que llevan muchísimos años trabajando. No es lo mismo empezar con 14 que con 40, sí, claro. Que esas cosas también deberían de tenerse en cuenta. Exactamente, debería de tenerse en cuenta un número mínimo de haber cotizado y entonces ya permitir la jubilación. Como decíamos, una jubilación voluntaria o anticipada en muchos casos, o también posponer la jubilación si uno. Y además yo creo que como muy bien dice José Luis, lo cierto es que hay personas que están en perfectas condiciones para aportar además su experiencia y su modo de trabajo, que eso es beneficio para los jóvenes. ¿Creen que podría tratarse de una cortina de humo para tenerlos un poco ocupados hablando de este tema? Bueno, es que todo lo que hace el gobierno, bueno, este y todos los gobiernos que hemos tenido, son cortinas de humo para efectivamente tenernos ocupados y no prestar atención a lo que realmente hay que prestar atención. Y lo que hay que prestar atención es a los problemas reales que existen en la sociedad. Y ahora vienen con lo de los 20.000 euros, y ahora con lo de la jubilación. Esto ya lo sabían, lo de la jubilación ya lo sabían hace años, porque es inviable la seguridad social y todo el sistema de pensiones. Es inviable, lógicamente es inviable. Antes la gente, bueno, pues fallecía a los 65 años, 70, ahora fallecen a los 90, 95. Y entonces, es que económicamente es inviable, pero esto lo sabían ya hace 25, 30 y 40 años. Y por supuesto no han hecho nada. ¿Qué alternativas podríamos valorar, ¿no? ¿Qué se podría hacer a nivel ciudadano, con experiencia como ustedes, en vez de subir esta edad de jubilación? ¿Qué se podría potenciar para poder pagar esas pensiones? Bueno, lo que hay que concienciar a las personas es que efectivamente la seguridad social, como muy bien se ha dicho, es impresionante el gasto que tiene y es que es inviable, ¿no? Pero también es cierto que lo que hay que concienciar es desde muy jóvenes que tenemos que aportar, es decir, todos esos beneficios que tenemos los ciudadanos los hemos aportado económicamente y el dinero no es que no sea de nadie, es que es de los ciudadanos. Entonces, concienciar a las personas desde muy jóvenes que tenemos que aportar para las necesidades, sobre todo lo que decimos, los 4 pilares fundamentales, como son la sanidad, la educación, la vivienda y la alimentación, ¿no? Entonces, todo eso no puede faltar a ningún ciudadano y entonces entre todos lo tenemos que aportar. ¿Qué soluciones? Pues una buena mentalización a todos de que tenemos que aportar lo que sea, porque hay muchas veces que cuando uno es joven se lamenta de lo que le retienen de su sueldo para pagar todas estas cuestiones como ciudadano. Pues bueno, que sepa que habrá que incrementar esas aportaciones desde cuando uno empieza a trabajar para que luego se tenga suficiente después. Pero si también pensamos en que las personas posteriormente a la edad de jubilación oficial, que podría ser los 65, los que continúen trabajando, pues que también contemplen que pueden tener una participación solo de la seguridad social y el resto, un sueldo un poco disminuido, que aporte la seguridad social una parte y otra parte la empresa donde se está trabajando. Esa podría ser también una solución y
pues descansaría un poco el gasto tan inmenso que tiene las pensiones y que tiene también los gastos sanitarios, por ejemplo, o de educación. Pues es que posibilidades hay muchas, muchísimas. Pero la primera de todas es adelgazar la administración pública. Esto sí es así, sí o sí, y no hay manera de que lo entienda, ¿no? Sí que lo entiende perfectamente, pero no lo van a hacer porque saben que van a perder votos. Pero una vez más hay que hacer lo que hay que hacer independientemente de los votos, ¿no? Ese adelgazamiento de la administración pública, en este momento estamos hablando de prácticamente 4 millones de funcionarios. Evidentemente son necesarios funcionarios, sí, no lo vamos a discutir, pero 4 millones no, hombre, que es que en Alemania son creo que son 80 millones de habitantes y hay menos de la mitad de funcionarios, por tanto no me vale esta cuestión, ¿no? Básicamente por lo menos un 30% como mínimo sería posible adelgazar esa administración pública. Bueno, aquí tenemos las comarcas que no sirven para nada, en fin, direcciones generales, ministerios que dudo que sirvan para mucho, mucha administración burocrática administrativa que genera lo que hemos comentado antes, ¿no? Se generan problemas donde no los hay para engordar la administración pública y mantener a todos ocupados, pero ocupados moviendo papeles, simplemente. Ese dinero bien se puede destinar a la seguridad social, sobre todo hasta que se decida el modelo a actuar o en el momento en que actúe el modelo nuevo, que lógicamente tendrán un menor impacto económico para la seguridad social, pues ahí tenemos esa partida de administración pública que se podría destinar a cubrir esa temporalidad de falta de recursos para la seguridad social. ¿Veremos pronto esta jubilación a los 70? ¿Qué creen ustedes? No, yo creo que no, que va a continuar de esta manera, quizá a los 68, pero no a los 70, porque si no va a suceder como en Francia, ¿no? Que ha habido toda este revuelo y esta revolución. Me parece excesivo hasta los 70, me parece excesivo. Pero insisto en que debería de ser voluntaria a partir de los 65, voluntaria hasta que uno decidiera dejar su actividad laboral. Efectivamente, lo que no quieren es que haya revuelos sociales. Esto es lo que les da pavor. Pero claro, los franceses, que son por lo menos con más iniciativa, iba a decir más listos, pero no son más listos que nosotros, pero más iniciativa sí que tienen y sobre todo son más luchadores, más guerreros y cuando no están de acuerdo con algo de una manera taxativa lo manifiestan. Aquí no, aquí nos quedamos calladitos y bueno, pues ya pasará algo, ¿no? Entonces, yo creo que no se va a dar lo de los 70 años de momento, porque cuando necesiten dinero, pues lo que harán será darle a la maquinica de los billetes, se endeudarán más, que es lo que llevan haciendo los últimos 25 años, y ya está. Y al que venga detrás, pues ya veremos a ver qué pasa. Ellos saldrán del apuro como puedan, y será de esta manera. Y esto al final explotará. Si no se ponen las medidas, explotará. Y explotará no sé cuándo, si dentro de un año, 2, 5 o 10, pero explotará si no se resuelve de una vez.